Es bien especial. Me gustaría que me acompañara el libro de Nehemías. Nehemías. Y entre esto que es especial tiene ya algunas diferencias, algunas cosas distintas. Hoy vamos a hablar de Nehemías, pero no vamos a hablar de un pasaje en especial, sino vamos a hablar de la persona, del hombre, de Nehemías, de este hombre que la Biblia y la historia nos habla de él. Resulta que Nehemías, el nombre, déjame acomodarme yo mejor, ya va. El nombre de Nehemías, su significado es... el significado de Nehemías significa Dios consuela. ¿Qué significa? Imagínate que cada vez que decían Nehemías, ¿qué estaban diciendo? Dios consuela, o Dios es mi consolador, o Dios es mi consuelo. También significa Dios conforta. Así que Nehemías era un hombre bien especial. Pero resulta que Nehemías era un hebreo, un judío, que cuando Babilonia sitió, tomó a Israel, resulta que muchos judíos, centenares, miles, fueron llevados a cautiverio de Babilonia, vinieron a ser esclavos de Babilonia. Ahí está lo que hablábamos de Daniel capítulo 1, usted recordará. Y muchos judíos fueron llevados esclavos a Babilonia, y entre esos estaba Nehemías. Pero resulta que Nehemías, la historia dice que era un joven como tú, como yo. Amén. ¿Dónde están los jóvenes? Aida, somos jóvenes. Sina, jóvenes como tú, como yo. Pero no solo era un joven, te estoy poniendo en contexto para que sepas. No solo era un joven judío que estaba en una tierra, Babilonia, pagana, donde la cultura era muy contraria a las tradiciones y a la fe de él. No solo estaba en una tierra distinta, y no fue que él, yo me voy a Estados Unidos, me voy por el Darién y no fue algo voluntario, fue una opresión, ¿ok? Pero resulta, si Emmanuel sigue tocando, chévere. Vamos a recordar viejos tiempos, Emmanuel. Pero resulta que entonces Nehemías, aparte de ser judío, esclavo, cautivo, resulta que también Nehemías era copero del rey Artajerjes. Resulta que ya Babilonia se estaba cumpliendo, de hecho, la profecía dada 300, 400 años antes, por allí, de Daniel, ¿no? Donde no hemos llegado todavía allí, a Daniel capítulo 2, donde aquel rey tuvo el sueño, y parte del sueño eran los 10 imperios. Falta un solo imperio para que se cumpla toda esa profecía. Pero ya había pasado el imperio de Babilonia, los medos persas. Esto es, ¿cómo se llama la materia que usted y yo vimos en segundo? Historia universal. ¿Se acuerda? Historia universal, la borramos de nuestra mente, pero esto es historia universal. Vino el imperio medo-persa y estaba reinando Artajerjes. Sí, Artajerjes. Y resulta que este joven Nehemías, judío, cautivo, hebreo, era copero del rey. ¿Qué significa copero? El copero era parte del cuerpo de guardaespaldas del rey. Tenía que ser la gente más confiable, tenía que ser la gente en quien el rey podía poner por completo su vida, porque resulta que el trabajo de Nehemías era comer y probar todos los alimentos que iba a consumir el rey antes que él lo consumiera. No vaya a ser que un alimento, una bebida pudiese estar envenenada y el rey iba a morir. Entonces había mucha confianza de este rey persa, Artajerjes, con Nehemías, siendo judío, siendo hebreo, ¿ok? Había mucha confianza, el rey confiaba muchísimo en Nehemías. Llega un momento, más adelante en la historia, que nos dice que ese simple copero, que era el guardaespaldas, que era un escolta del rey, vino a ser en algún momento, por allá ya lo cuenta en los capítulos siguientes, vino a ser gobernador
de una provincia persa, de la provincia de Judá, donde vivían todos los judíos, ¿ok? Y esta era la situación. Ya habían pasado, para ese momento de Nehemías, habían pasado entre 70 y 100 años desde que el rey Ciro, volvemos a la historia, Ciro fue de Babilonia, creo, de Persia, no, por allí, usted lo revisa en Google. El rey Ciro había dado la orden, había ya autorizado que todos los judíos que estaban en Babilonia, que habían sido llevados cautivos, podían regresar a su tierra. Eso para los judíos fue un logro, fue una victoria, porque recuerden que ellos estaban esclavos en Babilonia. Y el rey Ciro autoriza, no, pueden ir de nuevo a su tierra, pueden ir a repoblarla, pueden ir a reconstruirla, y dio el permiso. Y desde ese permiso hasta Nehemías habían pasado entre 70 100 años. Esdras, el libro que está anterior, cuenta también la historia que las primeras cosas que ellos hicieron al llegar a Judá, luego de esta autorización, fue empezar a reconstruir el templo, a reconstruir el altar. Y si mal no recuerdo, Esdras capítulo 2, capítulo 3 cuenta que cuando ellos comenzaron a edificar el altar, porque el altar significaba el sacrificio, el altar significaba donde Dios se iba a manifestar, dice que los judíos empezaron a llorar, a gritar, había una alegría por lo que estaba sucediendo, pero ya había pasado mucho tiempo de la reconstrucción de ese altar, pero pasaba algo. ¿Qué es lo que nos cuenta capítulo 1 de Nehemías? ¿Tiene capítulo 1 de Nehemías? Dice, me fui al 2, ya va. Capítulo 1 de Nehemías, dice, palabras de Nehemías, hijo de Acalías: aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado en la cautividad, y les pregunté por Jerusalén. ¿Qué pasó? Les decía, ¿qué pasó, Hanani? ¿Qué pasó con Jerusalén? ¿Cómo está? ¿Cómo está la gente? Y empiezan ellos a contarle. Y me dijeron, el remanente, porque si bien es cierto que muchos judíos fueron llevados cautivos, hubo un grupo pequeño que se quedó en Judá, que se quedó en el lugar, en Jerusalén. Dice, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal, en afrenta. ¿Por qué? Porque el muro de Jerusalén está derribado y sus puertas quemadas por el fuego. La noticia que le dieron estos judíos a Nehemías, estando él ahí en su trabajo, fue y le dijeron, no, Jerusalén está mal, está en vergüenza, los muros están derribados. Te explico lo de los muros. En el Medio Oriente, en la antigüedad, las ciudades tenían que estar rodeadas por muros. Era necesario, a medida de protección, era una medida de protección, pero era también una medida de dignidad. Diga conmigo, dignidad. Una ciudad que no tuviera muros era una ciudad en vergüenza, era una ciudad en afrenta. Pero esta ciudad, Jerusalén, no solo, dice, en un momento tuvieron sus muros derribados, pero allá lo que quedaba era escombro. ¿Por qué te digo que era indigno o que era una afrenta? Porque además de ser una medida de protección, resulta que en las puertas de esos muros era donde los judíos, en este caso los judíos,
Dice, cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Una primera característica que vemos en Nehemías, porque vamos a hablar de esas características que tuvo, que nos inspira esta mañana, es que fue un hombre compasivo. Diga conmigo, compasivo. Compasivo. Apenas tuvo la noticia de cómo estaba su gente, su ciudad natal, dice que vino un gran dolor. Él no se quedó tranquilo, él no se quedó en paz como en su lugar. Vino un dolor, vino también un amor. ¿Sabe que hemos perdido en los últimos años y todo, crisis, situación? Hemos perdido el amor por otro. Hemos perdido el amor por el perdido. Hemos perdido el amor. Sabemos que un matrimonio está mal, pero no hacemos nada porque como yo tengo mi matrimonio bien, como yo estoy bien con mi hermano, pero él está bien conmigo, entonces me quedo tranquila. Pero dice que Nehemías cuando se enteró, él tenía todo, financieramente, materialmente estaba cómodo, pero cuando él se enteró que aquella ciudad, sus hermanos, sus compatriotas estaban mal, dice, cuando oí esas palabras me senté y lloré, hice duelo. Y la compasión, hermano, es distinto a la lástima. Porque la lástima es que tú viste a alguien y dijiste, ay, pobrecito, ¿puedes seguirte tu camino? La compasión es que te dolió mucho y que voy a buscar ropa y se la doy. La compasión, la diferencia de la compasión a la lástima es que la compasión te lleva a actuar. Cuando hay compasión, tú accionas. Cuando hay compasión, tú reaccionas como reaccionó Nehemías. Me senté, oré, ayudé, busqué la dirección de Dios, pero enseguida actué. Mientras que la lástima tú dices, ay, pobrecito, pero bueno, sigo con mi vida como si nada. ¿Me entiendes? Es muy distinto. La compasión nada tiene que ver con la lástima. Vamos, ¿quiere escuchar a alguien? Vamos a invitar a dos personas. Vengan acá las hermanas Bravo, son las primeras. Le vamos a buscar una cita más cómoda después de la miren estas bellezas. Ya están los esposos, ya están casadas. María Gabriela y María Cecilia. Ellas no saben lo que yo les iba a preguntar. ¿Cómo llegaron ustedes a la iglesia? Empecemos. ¿Cuándo llegaron ustedes a la iglesia? ¿Cuándo? ¿Hace cuándo? Aló. Hoy el Facebook me lo recordó. Hace 12 años. 12. Pero primero llegó ella. ¿Cómo llegaron? ¿Cómo fue? A través de un primo que está en ¿Me escuchan? Sí, se escucha raro. Yo vivía en el hermano y un primo de nosotros vivía en aquí y se congregaba con ustedes. Y él fue un joven que desde que comenzó se apasionó muchísimo y Dios le empezó a mostrar o le puso en su corazón una carga por su familia, ¿no? Porque ese primo tenía muy mal testimonio, él era como lo peor de lo peor, o sea... ¿Es un primo tremendo? Sí. Él es ese primo tremendo. Sí. Que cuando nosotros lo vimos convertido era como que no le creíamos. E incluso nosotros fuimos piedra de tropiezo. Porque nos reuníamos, teníamos una casa de playa y como que bebe, pero ¿qué tanto? Porque nosotros queríamos ver qué tan cierto era o si de pronto él estaba como que jugando al cristiano. Y lo chalequeábamos, le metíamos presión como para ver, pero cuando nos dimos cuenta que él estaba firme e incluso comenzó a influirnos, comenzó a apoyarnos en nuestra situación, nos visitaba, empezó en nuestra casa como que a hacer un grupo, o sea, su enfoque era la salvación de su familia.
Y entonces él comenzó un trabajo fuerte allí y bueno, y la misericordia de Dios nos alcanzó. ¿Y cuántos de esa familia tienen cuántos que están en el Señor hoy? Del núcleo, o sea, mamá, papá, hermano, ahorita no es, las 3 hermanas con la familia, los esposos. Toda la familia Bravo. Mi mamá, aquí se congrega en Carúpano. José Manuel. Primos, los que viven aquí en Maturín, todos le sirven al Señor. Y los pastores Guevara de Carúpano también son familia de nosotros. Y los pastores que van en Carúpano también son primos. Somos primos. Prima de fe. Cuando hace 13, 14 años, usted me va a tener paciencia porque yo voy a llorar mucho, ¿no? ¿Sí? Pero hace 13 años sería cuando Freire llega, nosotros nos congregábamos en otro local y él tenía enfrente un puestico de hamburguesa. Y él llega y conoce al Señor, ¿verdad? Carpanero. Se llamaba así de Carpanero. Se llamaba así, como él era Carpanero, pero yo también. Y empezó, cuando él comienza a caminar con el Señor, vino esta compasión por su familia en Carúpano, por su familia, por sus primos, por las tías, y empezó él a viajar cada cierto tiempo a ministrarle a su familia allá, y gracias a eso, a ese corazón compasivo, hoy hay sede de migración en Carúpano. Hermano, por uno. Ya la voy a despedir porque no quiero estar ahora, ¿sí? Pero es bueno que tengamos también una compasión entre nosotros. Sí. Hoy él necesita, ese chico necesita nuestra compasión, seamos compasivos como él lo Sí. Le damos el aplauso. Nehemías fue compasivo, pero Nehemías también tuvo otra característica, que está en el capítulo 2. Resulta que ahora en el capítulo 1, y obviamente había una conmoción, se ve que estaba muy tocado, muy dolido por lo que estaba sucediendo, pero él siguió trabajando como copero. Y en uno de esos días como copero, que le da el refresco, la comida al rey lo ve y le dice: llamá, Nehemías, ¿qué pasa? ¿Por qué tu semblante está triste? Mira la confianza que había, que nada más el rey al verlo ya se estaba dando cuenta de que a él le pasaba algo. Y Nehemías, escúchame, porque es importante que usted lo sepa, el copero no podía estar triste delante del rey. Porque si el copero, por eso de pronto acá dice, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo, no es esto sino quebranto de corazón, le dice el rey a Nehemías. Y dice, entonces tuve miedo. ¿Por qué? Porque Nehemías sabía que si el rey se daba cuenta que él estaba triste, la condena era muerte, él iba a ser asesinado. Y no era una muerte porque esa gente era sangrienta. Por eso dice, entonces tuve miedo de saber que el rey supiera que yo estaba triste.
también era una locura abrirla porque fue en tiempo de pandemia. Tiempo de pandemia. En plena pandemia, ellos deciden abrir acá y al año, no sé cuánto tiempo antes después, obviamente ya teníamos que salir de Cartón allá. ¿Y para dónde nos vamos? Para Plaza Chávez, para Plaza Rómulo, para Piar, ¿para dónde? Y Gerardo y María decían, no, vénganse para acá. Y aquí estamos, nosotros somos los recogidos, ¿verdad? Los recogidos, ellos nos han recogido. Pero esta semana ha sido, hermano, de mucha confianza en el Señor. De mucha, porque le repito, estuvimos a nada de llevarnos la silla para la Plaza Chávez. Pero esta semana Dios tuvo la valentía, ¿cierto? Mucho. ¿Qué Bastante. hiciste el sábado pasado, Gerardo? El sábado pasado fui a Caracas a reunirme con el dueño del local. Nunca lo había conocido personalmente, ¿no? Y te lanzaste para allá a hablar con él, ¿verdad? Una reunión Bastante fuerte. bastante, mucha tensión, porque era o pagas la cantidad que pagas y la pagas esta semana y no teníamos, yo me incluyo, o sí, y hablaron allí, te viniste el sábado, voy a repetir, te fuiste a la playa, Nos venimos el domingo, sí, el domingo. sin su esposa, sin las esposas, sin los hijos, pero bueno, ellos celebraron la victoria antes del tiempo. Amén. Empezamos el lunes, ¿cómo empezamos el lunes? El lunes empezamos comencé con un poquito menos de tensión, pero luego volvió la tensión a 1000, diría yo. Volvieron. El Señor te llamaba. Sí. Digo, el Señor Jesús te llamaba. Sí, después de. ¿Puedes contar? Sí, poco después de que habíamos concretado algo, ya había cambiado de opinión ese día lunes y bueno, con también que pidiéndome el dinero pues ese día, porque si no, igualmente nos sacaba. ¿Cuándo fue el día de la nota de voz borrada? El día miércoles, ¿no? El día miércoles. ¿Qué pasó el día miércoles? Rapidito. El día miércoles, bueno, ya el día miércoles él perdió la paciencia por completo y me mandó a entregar la llave a otra persona, pues ya definitivamente teníamos que salir, pero aún yo no lo sabía. Y luego él mandó un audio como de 2 minutos y medio y estoy con el pastor y estábamos clamando, bueno, Señor, no sin temor, pero confiando en él. Con sustico, claro, había su sustico, pero confiado. Y luego yo le digo al pastor, bueno, voy al baño rapidito mientras se descarga el audio para escucharlo. Y cuando vengo, la nota fue borrada por el Señor. Borró la nota. Vino otro mensaje escrito y decía, bueno, Gerardo, solo te pido que esta semana te pongas al día y bueno, tienes hasta el viernes. Aquí me dice tienes hasta el viernes, hermano, cada día, cada hora es un milagro. Y ahí estaba diciendo que hasta el viernes. Llega el viernes. María, ¿qué cuentas del viernes? Bueno, el viernes, yo todos esos días me quedé en la casa clamando, orando. Llega ya el viernes, que era el día final. ¿Aló? Sí. Era el día final, ya como que si no pagábamos el viernes, había que entregar el local. Y fue toda una semana, bueno, desde el sábado de la semana pasada, clamando, gimiendo, guerra espiritual, ungiendo todo este lugar. Y bueno, llegamos el viernes acá antes de la reunión y tuvimos un tiempo de oración acá nosotros. Él tuvo temprano también con los muchachos que trabajan aquí. Y bueno, esa oración oramos, bueno, Señor, si la persona por la que estamos esperando o la provisión que venga, bueno, que sea ahorita antes de irnos, tú sabes, porque una persona que estábamos esperando entonces no contestaba las llamadas, no sabíamos de él. Cuando terminamos de orar, que salimos, pasa el carro de esa persona. Pasó así y nosotros, él fue el que lo reconoció, bueno, no sé, después se devuelve y pasó lento. Gerardo lo llama
entonces le dice, bueno, nos reunimos ahorita. Y entonces ahí él me dejó en la reunión y pasaron 3, 4 horas, no sé, el tiempo que estuvimos allá y no sabíamos nada, y él estaba aquí reunido. Y bueno, luego tuvimos un tiempo también de oración en la reunión, creyéndole al Señor. Y cuando terminó la reunión ya, entonces llama a Gerardo con la noticia de que ya el viernes a las 7:30 de la noche el Señor había hecho el milagro y trajo la provisión del dinero. Y aquí estamos. Estamos muy agradecidos. Porque estamos reunidos aquí porque Dios nos movió. Obviamente eso no es una ofrenda, ¿no? Hay que pagar, es un negocio, algo, pero es una alianza que se está haciendo, pero llegó en el momento, ¿qué le parece si se pone de pie y se nos acompaña con ustedes? Por fuera. Gracias. Nehemías también fue un hombre de oración. Y no quiero invitar a Zulma. Zulma, ven, le da el aplauso al Señor de la vida de Zulma. Nehemías también fue un hombre de oración. Cuando él se entera de la noticia de Judá, de la situación, Zulmita, lo primero que hizo fue que oró, ayunó. Pero cada vez que venía la oposición, porque se levantó el enemigo a través de Tobías, Sanballat, dice, entonces oré. Lo dice en varias ocasiones en el capítulo de Nehemías, entonces oré. Entonces oramos al Señor. Zulma, ¿cuánto tiempo tienes en la iglesia, Aló. Aproximadamente 11 años. 11 años. Zulma también tiene un testimonio muy especial, porque a Zulmita le tocó despedir a su hijo. Al tercero era el primero, a Xavier. Algunos conocimos a Xavier. ¿Hace cuánto fue eso, Zulma? Así, ¿no? Igual 11 años. 11 años. O sea, yo creo que mi mamá tiene 12. Sí, le había Sí, había fallecido mi mamá, pero mi mamá conoció a Xavier. Sí. Xavier, cuéntanos de Xavier. Bueno, Xavier. ¿Qué edad tenía? Él tenía 24 años cuando murió. De verdad que le doy la honra y la gloria al Señor porque no sabía que al colocarme en este espacio me estaba preparando ya esa partida de mi hijo. De verdad que bastante reconozco que Dios es el que da la fortaleza, porque de verdad que después que murió Xavier, aquí he permanecido, creo que ya eso estaba preparado. Por eso digo siempre que Dios tiene que preparar las cosas para nosotros. Pero acá estoy, y después de Xavier murió, trabajando en el Señor y con mucha fortaleza, porque de verdad que tiene mucha fortaleza. Dios me la dio a través de Xavier. Y bueno, aquí estoy, así como testimonio, le puedo decir que cuando tenemos nuestros hijos no son nuestros, son de Cristo. Y debemos aceptar lo que el Señor a veces hace, pero es porque el Señor quiere otra cosa con nosotros. Aquí estoy yo, mi familia a los pies de Cristo. De verdad que es mayor, no se congrega aquí, está en otro espacio, pero bueno, la gloria es que él también se está congregando, aquí está Surima.
Y la familia entonces también llegó a los pies de Cristo. De verdad que muy fortalecida. ¿A qué hora te paras tú a orar? Oh, Señor, a las 3, ya eso es un hábito. De pararme a las 3, estoy ya orando y clamando, no solamente por mi familia, sino por todos ustedes. De verdad que es maravilloso saber y poner el Señor a nosotros ese clamor de estar con ustedes siempre. Y bueno, yo creo que eso es maravilloso. Así que les invito, el tiempo de estar con el Señor es a las 3. Dejen de dormir. Busquen al Señor a esa hora y lo van a encontrar. De verdad que sí. La oración a esa hora ha sido bastante reconfortante, porque a esa hora el Señor está desocupado, le cuento. El Señor se desocupa y está despierto para escuchar todo el clamor. Así que Tú ocupas a una señora, el Señor ocupa ahí para las 10 de la mañana, porque cuando nos para la tarde, el Señor ocupado no. Ocupe para las 10 de la mañana que te a esa hora el Señor está despierto y va a escuchar todo. Aleluya. ¿Tú quieres tener la palabra del Señor? ¿Tú crees que la situación de Javier, tú crees que es que llegó a nacer a la oración? Sí, bastante. De verdad que en ese trance de mi bueno, ahí era cuando no sabía cómo se hace Dios en sí. Y ahí era cuando clamaba más. Pero bueno, el Señor me dio como ese descanso. Ese es mi hijo. Una vez me dijo así, ese es mi hijo. Por eso tienes que partir conmigo. Pero tú quedas acá haciendo el trabajo que te asigné, que es llevar el evangelio. Busca mis almas para poder hacer esa alma que en realidad necesito. Las almas son ustedes, así que de verdad que vamos a buscar al Señor, vamos a hacerlo con ahínco, vamos a hacerlo con pasión y veremos Maturín, Monaga, todos nuestros países, Señor, a los pies de Cristo, porque es lo que quiere el Señor en este tiempo. De verdad, les invito a que busquen al Señor. Vamos a buscar al Señor. Necesitamos buscar al Señor en este tiempo. Necesitamos ponernos nosotros como esa brecha para que el Señor pueda responder. Este clamor, esta cuestión es del Señor. En buscar este tiempo, el Señor ha dado esta respuesta. De verdad que estuve también muy comprometida con la oración con María acá. Creo que ese día que tuvimos aquí intercesión, se lo dije a la muchacha. El Señor nos está diciendo, no teman, porque yo estoy con ustedes. Y me dijo también, vamos afuera, vamos a buscar las almas. No están afuera, no aquí adentro, allá, porque ya nosotros estamos listos ya. Vamos a buscar las que están fuera. Así que les invito, Y ante la oposición, la mejor reacción era ir a orar. ¿Cómo reaccionas tú cuando las cosas no salen bien? Le días por ahora, le días por otro. Y esa oración fue lo que nos mantuvo. En esa oración fue donde consiguió las estrategias para hacer lo que hizo. Pero Nehemías también tenía una característica, otra característica, y es que era un hombre de servicio. Era un hombre que aprendió a servir. Acuérdate que él vivía en el palacio. Él no se ensuciaba las manos haciendo quehaceres. Él era el copero. Nada más se sentaba, la gente le traía la comida, la bebida y ya. Pero cuando él regresa a Judá, a Jerusalén, le tocó batir mezcla, le tocó andar en caballo para inspeccionar la obra, le tocó aprender a manejar espada, le tocó aprender a hacer muchas cosas. Y ahí vemos que Nehemías es un hombre de servicio. Hasta el punto que en el capítulo 2, en el verso 17, cuando él se está encontrando con la gente de Judá, él le dice, venid y edifiquemos. Vengan y únanse al trabajo que yo vengo a hacer. Y aquí me gustaría llamar a Gerardo León. Le da la palabra a yo estoy aquí también de milagro, porque ayer tuve un incidente en el oído, ¿verdad? Es que ella parece el ojo rojo, el ojo azul, pero de esa manera no, milagro, así no se hace. Ayer Andrés me conoció como pirata. Esa foto estaba ahí, pero en la foto
12 años aproximadamente. Llegó flaquito. Llegó más flaquito. ¿Y Bien qué flaquito. empezaste a hacer cuando tú llegaste a la iglesia? ¿Tú enseguida te activaste? Sí, sí. ¿Qué hacías? Primero ya va, ¿a qué local llegaste? A la Libertador, A la Libertador frente en a la el, iglesia. a frente al expreso ejecutivo. Llegaste ahí, ese fue el Primero primer local. comencé, bueno, yo vi a Diana Norita cuando tenía como 13 años. A mi esposa, pero estaba muy chiquita. Estaba muy chiquita. Sí, estaba muy chiquita. Pero yo recuerdo que yo llego a la iglesia porque a mí me invitaron para un concierto de jóvenes, fue muy bueno, espectacular. Y Dios me atrapó por allí, fue algo muy, muy lindo, Dios me atrapó por allí. La persona que me trajo, bueno, ya no está aquí, no está en Venezuela. Y yo comienzo a asistir, a comprometerme, y recuerdo que lo primero que comencé a hacer fue con el videobeam. Nosotros teníamos un videobeam y lo tapábamos como con un cuadernito y cuando había que tapar la pantalla se tapaba con un cuadernito, y ahí fue que comencé yo a servir al Señor en esa área con el área de los salmistas, con los salmistas, pero allí. Después fui avanzando. Después nos fuimos a Egipto, Sí. Fuimos a Egipto porque fue al frente del cementerio viejo. Frente del cementerio. Y ahí también fue intenso, porque ¿te acuerdas allí? Allí fue lo 6 meses, 8 meses. Sí, ahí fue lo mismo también. Yo estuve allí lo mismo. Y era eso el servicio. Recuerdo que allí fue cuando Dios me llama al equipo principal. O sea, yo creo que no tenía ni un año, quizás tenía un año. Y Dios me hace el llamado al equipo principal de líderes, que gracias al Señor es donde estoy ahora. Pero ya venía un tiempo comprometiéndome con Dios. Dios estaba tratando conmigo, con mi familia. Aquí está mi mamá, que ya conoce obviamente toda mi historia. Y Dios fue transformando mi vida, y a raíz de eso, porque Dios no cambió a las personas a mi alrededor, Dios me cambió a mí, Dios me transformó a mí, y eso fue transformando todo a mi alrededor. ¿Qué te ha tocado hacer en la iglesia o aprender en cuanto a servicio? Bueno, carpintería con el negro, con Rolando, flisa paredes, batimezcla, todo lo que usted se puede imaginar con los instrumentos. Bueno, hasta de chofer de Gerardo Ramírez fui el fin de semana. Cuando ¿se acuerdan, Carlitos, estuvo cuando Germán metió la pata, el pie en el... Cuando metió el pie el pastor. Ay, gracias a Dios. Eso es bien de su historia. Estaban los dos. Y bueno, ellos me manejaron y subieron a Germán en la rampa de los Sí. No, estaba Carlos nada más. O sea, yo estaba con él cuando estábamos ahí. Y gracias al Señor, María también ahí Sí. ayudó, en fin. Pero eso, de chofer, de ayudante, de carpintería con aquel negrito que también tiene un historial de servicio a uno. Desarmar tarima, montar tarima. Recuerdo que nos reuníamos en el Marifani. Ajá. Y eso eran todos los domingos a montar así en un camión. Te recuerdo de Dorante, el camión era del señor Dorante. El sonido, las sillas, eso era todo. Aquí hermano, usted ve, uno baja la silla aquí, pero era de, no sé dónde teníamos la silla, en Caseo, Los Jurosa, y tocaba venir, traer súper temprano, montar todas las sillas, hacer el servicio muy bonito, pero después del servicio tocaba también volver a montar la silla, volver a montar el sonido y llevarlo y guardarlo allá. Todo eso nos tocó hacer. ¿Qué le dices tú a alguien? ¿Cómo le dices tú a alguien que el servicio a Dios es bueno? ¿Qué ha hecho el servir a Dios en tu vida? Yo creo que Dios apremia un corazón servidor. Por lo menos mi esposo y yo, para nosotros es un milagro. Andrés Daniel es un milagro. Para nosotros Daniela es un milagro, que es mi bebé que viene en camino. Y yo creo que eso ha sido a raíz del servicio. No es que voy a servir para que Dios haga algo en mí. Es que voy a servir porque ya Él lo hizo. Ya Él entregó toda su vida, ya Él entregó todo su ser por ti, por mí. Y yo creo que cuando tú sirves al Señor, algo sucede. Algo sucede. Tu futuro comienza a ser transformado porque Dios está viendo tu servicio, está viendo tu corazón para con Él. Entonces les animo, por muy pequeño que sea, desde poner un papelito en el videobeam, desde agarrar una silla y subirla,
o tocar aquí con los muchachos, no recuerdo, ya debo tener como 8 o 10 años con la banda, pero siempre, desde lo muy pequeño hasta lo más grande que puedas hacer, sirve al Señor con un corazón noble y con un corazón genuino. Amén. Le damos un aplauso al Señor. Y
llegaron? Rojo. Yo llegué hace aproximadamente 15 años. ¿Y la iglesia tiene? Más o menos, ¿te acuerdas de qué mes? A la convención. Agosto, la iglesia se inaugura en junio. O sea, estamos hablando de 2 meses después. Emanuel, ¿cuándo has estado en la iglesia? Sí, 15 años aproximadamente. Llegué creo que en septiembre de 2007. Cuando tú llegaste, los dos llegaron en reunión en el Greenwood. Correcto. En el hotel. Sí. Cuando tú llegaste ese domingo, Emanuel, ¿qué cuentas de ese domingo? Cuando tú llegaste. La experiencia que fue al principio de la que sí. Bueno, yo llegué a la iglesia porque me invitan unos tíos. Realmente nunca había ido a una iglesia como tal. Cuando yo llego, quien me recibe en la puerta, siempre contesto, quien me recibe en la puerta es el que hoy sé que es el pastor de la iglesia, ¿no? Pero en ese entonces no sabía que él era el pastor. Y él me recibe en la puerta y me dice, bienvenido, te estaba esperando, qué bueno verte. Y bueno, me abrazó en ese momento. Yo decía, una persona no puede estar sin. Luego pasé ahí, vi a un concierto, vi a varios, y usted estaba cantando, usted era la que dirigía la alabanza. Y desde que usted terminó la alabanza, usted se fue rápido al sonido, usted era la sonidista también. Y veo que, bueno, y el pastor, sale el pastor, desde la entrada, con el izquierdo, hacia adelante, y agarra el micrófono, y le da un aplauso al Señor, y le dice al Señor, bueno, bienvenido, no es el pastor del hermano, que estaba empezando, siempre se presentaba. Y yo, wow, mira, que no sé qué, bueno, y así ahí el presidente se presentó a mí, yo le dije que tocaba más o menos la guitarra, y me dijo, yo puedo hacerlo contigo, pero que tengo talento. Y bueno, hasta el Señor, en la alabanza. Nos tocaba de hermana de hacer todo. Era la contaba de tocar sonido bajando, nosotros vivíamos en un edificio, era el último piso, 3 pisos. Y ese aparato, que está aquí en ese fábrico, Correcto. más lo que púlpito que no era externo, teníamos que bajar todos los domingos. Ese bicho pesa, lo pesa. En el fiel. Hago la salvedad, teníamos 15 años que no habíamos tenido hijos, el cuerpo era otro. Y todos los domingos subía a bajar el aparato con esa, bien aprendedora, y nos tocó aprender a nosotros manejar sonido, subir volumen, bajar volumen, prender, conectar, cantar, imagínense, pero fue una bendición. ¿Cómo lo ha transformado el Señor, mamá? ¿Cómo te ha transformado el Señor? Bueno, yo llegué a la iglesia siendo una persona súper tímida. Recuerdo que cuando me invitaron entré y tal cual como contaba Manuel, las personas llegaban y me abrazaban, me estaban esperando, yo me sentía súper rara. Recuerdo que en ese momento de la alabanza y la adoración yo ni siquiera aplaudía, estaba así súper tímida como era antes. El pastor siempre echaba ojo y dice, no, rockera. Era emo, pero no, era rockera de vestimenta, pero no escuchaba rock, era cierto, no, vallenato no. Pero era como lo que yo exteriorizaba realmente lo que había dentro. Los vacíos, la timidez, de pronto el rechazo, muchas cosas. Pero cuando llegué a la iglesia, yo me sentí que era mi lugar. El lugar donde Dios me había llevado y de hecho ya después de 15 años todavía estoy aquí. Pero el Señor comenzó a transformarme, a sanar mis heridas, a llenar los vacíos que había en mi corazón. Como les decía, yo era una persona tímida, yo no hablaba, yo me sentía la más horrible de todas, o sea, muchas cosas de estima, pero el Señor fue transformando lo que había dentro, y hoy le doy gracias por su amor, por su misericordia. Y lo que yo digo muchas veces, no estuviera aquí yo
y le dice, el Dios de los cielos, Él nos prosperará. Y nosotros, sus siervos,